Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 23 de julio de 2018 y esto es La Contracrónica. Se produjo este sábado un terremoto en el Partido Popular, un auténtico terremoto, por un lado previsible, aunque por otro lado no podíamos todos asegurar que se fuese a producir, es decir, que estaba la cosa muy en el aire. Ahora mismo todos aseguran haberlo previsto y haberlo dicho con antelación, que iba a ganar seguro Pablo Casado. Yo me curé en salud, eso sí, ahí está mi contracrónica del viernes pasado. Dije claramente que no tenía ni idea, y es más, voy un poquito más lejos. El viernes pasado íntimamente pensaba que iba a ganar Soraya, por múltiples razones que no vienen al caso ahora, y al final ha resultado que ha ganado Pablo Casado. Bien, Pablo Casado, como todos sabemos, hasta hace poco más de un mes era un simple diputado, un diputado raso, algo conocido a nivel mediático, porque salía por televisión, pero poco más. Tenía un futuro político muy comprometido, muy difícil. Es de esos que sacan la cabeza antes de tiempo y ya se sabe lo que pasa en los partidos políticos cuando uno saca la cabeza. Y es que suele suceder que se la cortan. Yo creo que él ya se veía con la cabeza puesta se veía en el cadalso con la cabeza puesta en la guillotina y actuó en consecuencia. Bien, pues desde hoy, o desde el sábado, mejor dicho, Pablo Casado es presidente del Partido Popular. Ha llegado hasta ahí gracias a unas elecciones primarias, no a un dedazo. Primero, lo cual ya per se eso es noticia dentro del Partido Popular. Fue primero en unas elecciones abiertas a toda la militancia el día 5 de julio, él quedó segundo esa vez, aunque es cierto que la que quedó primera, que fue Soraya Sáez de Santamaría, lo hizo sin una gran mayoría, simplemente con un tercio de los votos. Luego los 2/3 restantes al final, de una manera u otra, se han terminado traduciendo en la segunda vuelta, que fue ya voto calificado dentro de un congreso, se los ha terminado llevando el propio Pablo Casado. Estas primarias, como comentaba aquí el viernes, han resucitado todos los fantasmas del Partido Popular y a la vez le han venido muy bien. Le han venido muy bien porque este partido ha enterrado definitivamente el marianismo y sobre todo a su hijo bastardo, que es el sorayismo. En definitiva, una carambola imprevista que insufla oxígeno al Partido Popular, que hasta este momento estaba herido de muerte. Y cuando digo herido de muerte, es herido de muerte en sentido estricto. Pero una carambola que viene a coincidir en el tiempo con otra, la que hace poco más de un mes llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa, de una manera también imprevista. En fin, que tenemos frente a nosotros a dos políticos que hace muy poquito tiempo estaban desahuciados y en las últimas, pero que echándole valor y haciendo una lectura correcta de la situación, han conseguido dar la vuelta a la política española en solo 50 días. Pocas veces la audacia hizo tanto en tan poco tiempo. Sucede que cuando parece que nada va a cambiar, que la estabilidad es absoluta, que las cosas están así y no van a cambiar nunca, todo seguirá igual, pase el tiempo que pase, porque los que mandan lo tienen todo atado y muy bien atado, pues bien, cuando estamos, suele suceder, no siempre, pero suele suceder que cuando estamos presos de ese fatalismo, de que nada va a cambiar, van las cosas y cambian. Es decir, que en esos momentos de falsa impresión de seguridad es cuando más probabilidades hay de que todo se vuelva al revés. Si nos vamos 2 meses atrás en el tiempo, es decir, estamos a día 23 de julio, pues al día 23 de mayo, nos encontramos con un Mariano Rajoy que se encontraba ultimando los presupuestos junto al Partido Nacionalista Vasco, estaba dándoles lo que pidiesen, porque aquellos iban a ser los presupuestos definitivos, los que debidamente prorrogados, año 2000 eran presupuestos de 2019, se podían prorrogar un año más. Esos le llevarían en volandas hasta las elecciones del año 2020, en las que, por supuesto, Mariano Rajoy se presentaría y ganaría de calle. Él por lo menos lo vería así. Su única amenaza en el horizonte era Ciudadanos, porque el resto, la verdad es que no tenía ningún motivo para temer absolutamente nada. Porque a fin de cuentas, la crisis ya se había terminado, ¿o no? Se han creado muchos puestos de trabajo y ni en las encuestas del CIS vemos que la principal preocupación de los españoles arriba del todo figura el tema de la crisis económica, y eso era, en definitiva, lo que le había llevado al poder 7 años antes, en el año 2011. Tampoco había muchos nubarrones en el horizonte, ¿no? Una vez se había conjurado la amenaza podemita, se conjuró sola. Eso fue Podemos se ha aniquilado a sí mismo, o está aniquilándose a sí mismo en sucesivas guerras intestinas. Pues todo el día 23 de mayo, todo indicaba que el futuro pertenecía a Mariano Rajoy. Muchos hablaban ya de que
a pesar de todo lo que le habíamos criticado, él era el que más sabía de todos, que había conseguido llegar a presidente, mantenerse, derrotar a todos sus enemigos. Los columnistas pelotas, que tenía un montón, ahora todos están poniéndose de perfil, decían que sí, que no dábamos una, los que criticábamos a Rajoy, que él se estaba imponiendo y que todo lo que había hecho tenía razón de ser. Bien, el hecho es que 2 meses después vemos que no sabía lo que estaba haciendo, había ido o se había dejado llevar por las circunstancias que le habían sido propicias, y la suerte, ya se sabe, puede ser buena o puede ser mala. Rajoy había tenido buena suerte y él, a finales de mayo, tuvo mala suerte. Además, le vino toda la mala suerte de golpe. En definitiva, que hace 2 meses la cosa estaba muy tranquila y el futuro pertenecía a Mariano Rajoy. Y a la derecha del padre, es decir, de don Mariano, Soraya Sáez de Santamaría se las prometía más felices todavía. Ella heredaría la hacienda. No sabía si en 2020, quizá un poco después, pero la terminaría heredando. Así que veía que su plan maestro, que lo había empezado a trazar con mucho cuidado en el año 2011, le iba saliendo. Después de varios años, destruyendo con paciencia de cartujo a todo el que podía hacerle sombra dentro del partido o dentro del gobierno, pues ya culminaba sus últimos objetivos militares. En el mes de abril había liquidado de un plumazo, por cierto, a Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid, y en esos momentos, el 23 de mayo, se encontraba dando cuenta de Pablo Casado. Una pieza de caza menor que no duraría ni medio asaltos cuando se filtró a los medios aquello del máster de Pablo Casado, que todavía no ha quedado del todo claro. La cuestión es que en esas estaba cuando salió lo de la moción de censura. En la acera de enfrente, si nos vamos a... viajamos en el tiempo pero también en el espacio, si miramos lo que había enfrente, es decir, en la calle Ferraz, Pedro Sánchez hace 2 meses languidecía, ignorado por todos. Su nombre apenas salía ya en los periódicos y si salía rara vez era en portada. Era lo sumo páginas interiores, sección nacional, política y poco más. Pues ni siquiera era diputado. Él veía, y los propios socialistas veían, que Podemos iba a menos, pero él no iba a más, lo cual les proporcionaba bastante dolor. En el PSOE, de hecho, los que no lo veían mal, a poco que durante el último año hablases con alguien del PSOE, te lo decía, no, las cosas están en algún punto entre mal y peor. Algunos hablaban ya del partido en pretérito perfecto, diciendo que el partido se había convertido poco menos que en un partido regional andaluz y que había perdido presencia en otras comunidades autónomas hasta casi desaparecer de algunas de ellas, un poco lo que le ha pasado también al Partido Popular, y se veía muy difícil lo de recuperar el poder. Desde luego no en las próximas elecciones, y algunos te hablaban ya directamente de décadas. Quién sabe en 2040 si lo recuperaremos, pero no, yo no estaré aquí para verlo. Entonces, el pesimismo era generalizado dentro del PSOE. Esto es bastante normal. Es decir, los seres humanos tendemos a centrarnos en el corto plazo, lo cual es lógico, en el comer y resolver la comida del día, ¿no? Resolver la supervivencia inmediata. Así sucede que si nos va mal, por lo que sea, tendemos a pensar que nos va a ir mal siempre. Y viceversa. Si nos va bien, estamos en una buena racha, pensamos que siempre nos va a ir bien y es cuando además tomamos malas decisiones, nos columpiamos, etc. Casi todas las grandes desgracias se han tramado en los periodos de bonanza. Y la política, a fin de cuentas, es una actividad humana, como cualquier otra. De hecho, es una actividad especialmente humana. Es una actividad especialmente humana y en la que todas nuestras pasiones, las pasiones que le son propias a nuestra especie, se magnifican y se multiplican por muchos dígitos. Es decir, lo que somos lo hace todavía más grande. Vemos, por ejemplo, dentro de la política como los amores, los odios, las venganzas, las envidias son mucho mayores que en el mundo normal, que en otros, iba a decir en otras áreas de la producción, aunque en la política poco se produce, salvo incordios, o en otras áreas del conocimiento humano o de la interacción humana. Allí en política el odio es absoluto, es africano, es incondicional, lo mismo cuando hay una venganza, ¿no? No digamos ya lo de las envidias, se vive todo con muchísima intensidad. De cualquiera que haya pasado por la política, no hace falta que haya llegado a ministro, con que haya estado de concejal en un ayuntamiento pequeño, lo sabe perfectamente, o que haya militado en un partido político. Lo ha podido ver con sus propios ojos cuando no directamente lo ha sufrido. Es decir, que el optimismo y el pesimismo se sobredimensionan especialmente en política. El perdedor siente que la pérdida es absoluta y que no tiene remedio eso,
Se ve muy bien después de unas elecciones, el perdedor está hundido, muchas veces cierran los partidos, los clausuran después de unas elecciones, aunque luego, mirado con la perspectiva que da la historia, uno piensa, realmente no debieron hacerlo, porque aquello fue un bache, pero podían haberse recuperado sin demasiados problemas, pero es exagerar la tristeza propio de la política les lleva a cerrar el partido político. Y lo mismo pasa con el optimismo. Después de unas elecciones vemos cómo están todos ufanos y pensando que van a estar ahí siempre, que van a tener siempre la mayoría absoluta y que van a ser los que más manden siempre. Eso es una cosa habitual, da igual en la escala política que miremos, desde la nacional hasta la de un pueblecito muy pequeño. Es decir, esa sensación de derrota sin paliativos era la que se había apoderado del Partido Socialista y también de buena parte del Partido Popular. Es decir, los socialistas se veían en las últimas y el PP no afín a la vicepresidenta también. Es decir, había cierta parte del Partido Popular que decía, bueno, ya para qué estamos aquí. Muchos militantes se les habían ido, muchos votantes también. Militantes estaban fugando en masa hacia partidos como Ciudadanos o como Vox. Y los votantes se han fugado ya hace tiempo. Es decir, del año 2011 al año 2016, el PP perdió 4 o 5 millones de votantes, que se han pasado a otros. No es que hayan dejado de votar, se pasaron a otros partidos. De hecho, algunas figuras muy significadas, tanto del PSOE como del PP, y eso me consta de muy buena fuente, estaban buscando trabajo. Buscando trabajo en empresas en Madrid, algunas grandes, otras pequeñas, llamando a puertas, en definitiva, porque veían que estaba todo el bacalao vendido. En el PP claramente. Decían, bueno, esto es lo que hay, Mariano hasta el año 2020, y después Soraya, donde yo poco voy a tener que hacer. Así que me voy buscando la vida. Pues bien, en este punto de depresión máxima en el que nada va a cambiar, sucedió lo que no podía suceder. Vino una sentencia, esto fue todo seguido. Vino una sentencia judicial de un caso, además, que todos conocíamos, muy antiguo, de hace 9 años, una moción de censura un tanto temeraria, de que todos nos sorprendiésemos cuando Pedro Sánchez la presentó, luego un cambio de gobierno a toda velocidad, con el caballo a galope, sin detenerse, y por fin, o por último, mejor dicho, un tsunami en el estanque sorayesco. Fue todo tan rápido que se diría que aquello era una profecía bíblica que aparecía en algún libro de la Biblia, ¿no? Y entonces sucederá esto, lo otro y lo demás allá y sucederá de golpe. Y todo porque no teníais el suficiente temor de Dios. Poco, si se sabe redactar el lenguaje bíblico, lo que les pasó a estos o lo que les ha pasado en el último mes y medio, encajaría a la perfección. Es decir, Pedro Sánchez pasó de la nada a libar de las mieles monclovitas en muy poco tiempo, en cuestión de 2 días. Bueno, él y todo su partido, que en buena parte se encontraba en plena desbandada, buscándose la vida por ahí, o algunos incluso se la habían encontrado la vida por ahí y han vuelto corriendo. El PP, por su parte, que es la otra cara de la moneda, ha sufrido un centrifugado completo, histórico, en los últimos 50 días. Rajoy a día de hoy, a veces nos cuesta creerlo después de todo lo que ha sido este hombre, es un particular avecindado en Santa Pola, provincia de Alicante, ha regresado a su registro, por el que no se pasaba desde hacía 40 años, y bueno, y ahí parará, entiendo yo, hasta que se jubile, que no sé cuándo será, pero no le debe quedar mucho. Rajoy creo que tiene 63 o 64 años, así que no sé cuándo se jubilan los registradores, pero pongamos a los 70. Dicen algunos que se va a pedir el traslado del registro a otra ciudad, no sé si a Madrid o a Pontevedra, pero bueno, que se va a quedar ahí y ya será pues una vida privada. No tiene ni el salario de ex vicepresidente, no está en el Consejo de Estado, nada de eso. Se ha retirado por completo. Es decir, que a la vuelta del verano, en un par de meses, nadie se acordará de él. Y los que se acuerden lo harán para mal, obviamente, especialmente dentro de su partido. Soraya Sáenz de Santamaría, por su parte, que hace 2 meses era todopoderosa y según ella caminaba, la gente a su lado temblaba.
Pero no la gente común y corriente, que por supuesto, sino los empresarios de todo el país, los banqueros. La tenían más miedo que un nublado. La persona que más miedo daba en Madrid era Soraya Sáenz de Santamaría. Bien, pues esta mujer es hoy una diputada rasa con unas posibilidades muy reducidas de llegar a la presidencia del gobierno, que era su sueño y era para lo que se venía preparando con todas las malas artes que uno se puede imaginar juntas durante los últimos 7 años. Bien, vemos cómo se han producido 2 carambolas que han dado la vuelta al mapa político español hasta dejarlo irreconocible en solo 2 meses. Y todo, ojo, sin necesidad de pasar por las urnas. Eso que decía Frank Underwood en House of Cards, la democracia está sobrevalorada. Pues nunca mejor dicho, aquí lo acabamos de ver delante de nuestras narices, la democracia está sobrevalorada. En ambas carambolas, la audacia ha sido la protagonista. Esto en cierto modo ha sido el triunfo de la audacia, de 2 audaces. No entro en más adjetivos. Nos gustarán más o menos Pablo Casado y Pedro Sánchez, pero hay que reconocerles una dosis de audacia muy, muy potente. En la primera, la de Pedro Sánchez, la audacia sirvió al candidato socialista para hacerse con el poder en un golpe de mano arriesgadísimo. Fue la moción de censura esta que os comentaba antes, extraordinariamente temeraria. Y todo solo jugaba esa carta, a la del que la moción le saliese, y ganó la carta. Contra pronóstico. De haberla perdido, que podía haberla perdido, pues era su fin, podía ir despidiéndose ya. No era ni siquiera diputado, así que no se tenía ni que despedir del escaño, pero sí se podía despedir casi con toda seguridad de la Secretaría General del PSOE, porque no creo que le hubiesen tolerado dentro del partido otro ridículo, otro fracaso. Era todo o nada. En el caso de Pablo Casado, o sea, la segunda carambola, la audacia ha ido más allá todavía. Su audacia ha sido doble. Por un lado, fue audaz al sacar la cabeza cuando todo el mundo la escondía a principios del mes de junio, cuando dijo aquello abiertamente y a los medios de que él quería ser presidente del PP. Ojo, eso no es muy normal, que más o menos todavía dentro de un partido, como el Partido Popular, quiero decir. En otros no es normal, pero en el caso del PP era simplemente excepcional. Que saliese un tío y dijese, yo quiero ser presidente del PP con el cadáver de Mariano todavía caliente. Pero claro, de nuevo estamos en las mismas, era eso o la nada. El tren pasaba por delante de su casa y ya no volvería a hacerlo. Es decir, tenía que subirse en marcha, cierto es, y subirse en marcha a sabiendas de que sus contrincantes ya estaban a bordo y que tenían más posibilidades, muchísimas más que él. Era en cierto modo, y así lo veían al principio, hace solo un mes, era el candidato pintoresco, esforzado, que, bueno, como seguramente se llevaría un sonoro bofetón, en la primera vuelta, por supuesto, porque después de aquella insolencia, obviamente, Pablo Casado no podía aspirar a mucho más. Se la pegaría contra las urnas del 5 de julio y nunca más se sabría de él. Pero no, Pablo Casado al final se terminó imponiendo a todos, menos a la dueña del tren, menos a Soraya Sáenz de Santamaría, y de hecho, como os he dicho en más de una ocasión, si quitamos Andalucía, se impuso a ella. Es decir, que las elecciones primarias, quitando esa normalidad arenesca de Andalucía, las ganó Pablo Casado la primera vuelta. Pues bien, a esta mujer la acaba de descabalgar en la segunda estación, la segunda y definitiva. De hecho, el estupor, que no conseguía camuflar con una sonrisilla fingida del sábado pasado en el Hotel Auditorium de Madrid, el estupor de Soraya era inenarrable. Yo estaba disfrutando como un enano, lo reconozco, viéndolo por televisión. No sé, tiempo tendrá de recapacitar sobre su propia inepcia. Ella, mejor dicho, y todos los suyos. Y esa soberbia tan característica de esta mujer. De hecho, en los últimos mítines que dio, más que a los militantes, a los compromisarios realmente, más que pedir el voto se lo estaba exigiendo. Estaba diciendo, me tenéis que votar a mí porque me tenéis que votar a mí porque no hay otra posibilidad. Vosotros sabréis si no me votáis a mí. Yo viéndolo me quedé un poco sorprendido. Dije, tienen que sentirse ofendida esta gente cuando están hablándoles con tanto descaro y con
y con tanta arrogancia, pero bueno. Ella de hecho había trazado con mucho mimo un plan de asalto al poder. Si lo vemos en perspectiva, ella pensaba acceder por la puerta trasera, porque sabía que por la puerta principal es muy complicado. Bien, pues el escenario actual, para ella hoy por hoy, el que tenemos hoy por hoy, era directamente inimaginable, inconcebible. Primero ella se había valido de sus muchos poderes en presidencia hasta convertir al PP en un solar. Solo lo hemos visto todos a lo largo de los últimos años. No había quedado nadie. Nadie quitando a Cospedal, bueno, y al propio Casado, al que estaba destruyendo en ese momento. Con Cospedal lo intentó por todos los medios, pero no lo consiguió del todo. Luego, después de eso, cuando la moción de censura arreciaba, a finales de mayo, debió convencer a Rajoy de que esperase, de que aguantase, hasta que no quedase otro remedio que dimitir. Y en ese momento correría el escalafón y ella se convertiría en presidenta del gobierno, entrando por atrás, pero sería presidenta del gobierno. Y a partir de allá, pues podría preparar unas elecciones para el año 2019 o 2020, pero desde la presidencia del gobierno. Y con el control absoluto del partido, por supuesto. Pero no, Mariano Rajoy no dimitió, lo que le obligaba a alcanzar la púrpura por sus propios medios. Esto para ella debió ser un auténtico trauma. Lo había pensado de otra manera y tenía ahora que enfrentarse quién sabe, lo mismo a Feijóo. La cuestión es que las primarias se organizaron para beneficiarla a ella, se organizaron con la idea de que Soraya heredase. Esto de hacerla en 2 vueltas, la primera para todos y la segunda ya con los compromisarios en la mano, tenía más o menos, o ella creía, tenía más o menos pillado a Arenas, que le daba la victoria y se la dio efectivamente en las primarias, porque Andalucía es la comunidad más poblada de España y la que más militantes del PP tiene, por supuesto. Entonces sabía que con eso ya bastaba y que nadie se osaría llevar la contraria a su victoria en la primera vuelta, pero no. Es decir, creía tenerlo todo bajo control. Solo lo único de lo que podía temer era que Feijóo se presentase. Pero Feijóo, por miedo, no lo hizo. Por miedo a los dosieres y demás. Así que todo le salía con un pequeño inconveniente, un traspiés por el camino, pero le iba saliendo. Pero curiosamente sí lo hizo este aventurero, que lo tenía todo perdido. Este aventurero al que no le había dado tiempo de destruir. Que en las primarias del 5 de julio, las de toda la militancia, hizo que se abriese la caja de los truenos. Bien, pues roto ese dique, el agua ya se precipitó y ha terminado llevándosela por delante. Ni prometiendo cargos a diestro y siniestro, ni pasando a cobro deudas pendientes con los principales medios de comunicación, esta mujer ha conseguido evitar el desastre. Es decir, que la obedecían, porque la temían, nada más. Una vez se esfumó el embrujo, se esfumó el temor, se fue con él la obediencia. Una lección que debería aprender. En fin, que en el mundo real, a veces, los malos también pierden. Un oyente de Málaga que se llama Nando me envió una nota de voz el sábado pasado por la mañana, de tal manera que todavía no sabíamos quién iba a ser el campeón, quién iba a ganar el Congreso del Partido Popular. Es decir, que él no lo sabía, pero no lo sabíamos ninguno de nosotros todavía. Bien, pues Nando apostaba porque ganase Soraya, pero mejor que nos lo cuente él mismo. Hola Fernando y oyentes de la Contracrónica. Te mando este audio para explicarte un poco por qué estoy deseando que gane el Congreso del PP Soraya Sáez de Santamaría. Y desde un punto de vista liberal. El tema es que Pablo Casado puede tener algunas ideas que quizás a algunos liberales les puedan hacer más ilusión o generar esperanza, cosa que es un gran error, porque ya sabemos que la política no debe suscitar emociones ni esperanza en nadie. Pero, aún así, y aunque me contradiga un poco con mi segunda parte, quiero que gane Soraya porque eso le va a dar mucha fuerza
a un montón de votantes que podrían simpatizar con Pablo, a Albert Rivera. Y entre Albert Rivera y Pablo Casado, quizás económicamente me surge en duda, ¿no? Porque luego el PP es un partido enorme que tiene un montón de compromisos y de deudas que pagar, pero en el plano económico, digo, puede quizás Casado tener un poco más de liberalismo dentro de su programa, pero está en contra de la eutanasia, está en contra del aborto, está en contra es un conservador, está en contra de las libertades personales. Y Albert no. Entonces me parece una mejor opción. Un saludo. Bueno, Nando, como bien sabes, al final ha ganado Casado, Pablo Casado, que sinceramente te lo digo, no creo que dé caso de gobernar. Caso hipotético de que llegue al gobierno, que es posible, pero también es posible que nunca llegue, no nos engañemos. Podría ser que el mapa político español está muy cambiado. Hay dos partidos como Ciudadanos y Podemos que ya forman parte del sistema y impiden esas grandes mayorías que se dieron en el pasado, pero podría llegar al gobierno. Pues en el caso de que llegue a ser presidente del gobierno, yo dudo bastante de que prohíba el aborto, es decir, que quite el aborto en medio. Bueno, aunque a título individual no le guste o esté en contra, pero hay ciertas leyes que no van a quitar. Es como, qué sé yo, el matrimonio homosexual o algo así. Básicamente porque nos guste o no nos gusten, ese tipo de leyes hay un consenso nacional. Es decir, el español medio está a favor del aborto, esa es la verdad. Y el español promedio está a favor del matrimonio homosexual, por mucho que llegue un presidente del gobierno y quiera cambiarlo. Por no hablar de que eso tendría que pasarse por el Parlamento y hoy disponer de una mayoría absoluta es poco menos que imposible. Ahora bien, de haber ganado Soraya, que era, en fin, yo creo, como he dicho al principio del programa de hoy, era lo que yo pensaba que iba a suceder, la gran ventaja que hubiéramos, o por lo menos que hubiera tenido yo, es que podría haber seguido metiéndome con ella, lo cual está siempre bien, porque yo aguzo mucho el ingenio desde hace años para insultar a Soraya, entonces me venía muy bien y para faltarle el respeto. Ahora ya no merece la pena, porque voy a faltar el respeto a una abogada del Estado, supongo a máscara que se colocará en alguna del IBEX 35 y tal, un típico trabajo bien pagado pero aburrido, y a ella además eso no le interesa el dinero, le interesaba el poder. Esta mujer tenía muchísimo peligro, más peligro que un mono con dos pistolas. Esta mujer de haber llegado a algo en política, haber llegado a presidenta del gobierno. Esta tía funda una tiranía, estoy completamente convencido. Una tiranía personal. Hubiera sido, del franquismo al sorayismo. Estoy pero 100% convencido. Nos hemos librado de una bastante gorda. Pero bueno, vamos con otra llamada más. Pablo, desde México, quiere enviar un mensaje, quiere valerse de este espacio para enviar un mensaje a la ministra, o mejor dicho, vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. Quería aprovechar tus contrarréplicas, si te parece, para dirigirme a la ministra Calvo, que tiene una empanada que no es normal. Yo ya no sé de qué planeta viene. Vamos a ver, señoría, si es señoría, que creo que sí. Además, yo creo que nos está escuchando, porque si no nos escucha ella, nos escucha alguno de sus espías o alguno de sus asesores. A ver, desde que los seres humanos nos bajamos de los árboles, los hombres hemos protegido a nuestras mujeres y a nuestras madres y a nuestras hijas y a nuestras amigas y a nuestras novias, como las mujeres han protegido a sus maridos y a sus hijos y a sus padres y a sus novios y a sus amigos. Está todo inventado. Tendrá usted que legislar para perseguir el crimen, no para perseguirnos a todos. Si quiere reciclar su idea de preguntar si sí o si no, que no me parece mal, pues hable con su colega de Hacienda a ver si a las mujeres españolas les parece bien que les suban los impuestos, que a lo mejor no es no. Pues mira, Pablo, no creo yo que la contra la escuche ningún asesor de Carmen Calvo, entre otras cosas porque creo que están a otros asuntos ahora mismo. Pero vamos, ahí lo dejo por si acaso, que podría suceder que tenga asesores con buen gusto radiofónico y les guste escuchar este programa, quién sabe. Respecto a lo de los impuestos, esto que comentas de los impuestos por hombres y por mujeres, no lo digas muy alto, no lo digas muy alto porque, por un lado, no vaya a ser que esté escuchando un asesor de esta gente y entonces se lo lleven ahora a la vicepresidenta y le digan, oye, a ver si ponemos un impuesto a los hombres. Claro, también se lo estarían poniendo a ellos mismos. Pero bueno, ya buscarían el modo de que a ellos no les afectase. Bueno, que igual nos meten una tasa masculina, solo por ser hombre, para compensar la opresión histórica o tal. Ya se encargarán de buscar una justificación. Es decir, que cosas peores, bastante peores, se han visto. Muy bien, pues vamos a ir terminando el programa. Vamos con Pizarro, que por supuesto nos va a hacer el comentario del día sobre el Congreso del PP. Tras una primera ronda con el voto de los incondicionales del PP,
llega la segunda ronda con los profesionales del PP. Hay una disyuntiva de AUPA, entre la que disfruta mangoneándolo todo y el que sonríe por todo mientras piensa, ¿qué me han dicho? ¿Qué digo? O aguanta la vergüenza y sigue. Lo que no hay es preguntas del tipo ¿qué hemos hecho mal con nuestros votantes y qué hemos hecho mal con nuestros gobernados?, que hace que estemos fuera del gobierno y con unas perspectivas electorales de espanto. Como nadie en el PP se pregunta ni se responde estas cuestiones, pues la irrelevancia del resultado de la segunda ronda es absoluta. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.